Está demostrado que al tomar vinagre de sidra de manzana antes de una comida, el ácido acético que contiene hace que el pico de glucosa en sangre sea más pequeñito, incluso comiendo lo mismo. Descubre hoy el sorprendente pero eficaz truco del vinagre, un ingrediente que no puede faltar en tu cocina. Pues aunque suene a chiste, la verdad es que tiene un impacto positivo en el control del azúcar en la sangre. Muchos pensaréis que esto no tiene ningún fundamento científico, que debe ser una movida viral del TikTok ese. Pero la realidad es que el vinagre es una herramienta útil para la gestión de la salud. Antes que nada, vamos a intentar que este vídeo sea uno de los que más comentarios tiene del canal. Deja tu comentario y compártelo, ya que así ayudarás a más personas. Y cuéntame, ¿tomas vinagre a diario? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Déjanoslo en los comentarios. Existen numerosos estudios sobre el vinagre en los que los científicos han estado buscando durante años cuál es el impacto sobre nuestra salud. En este estudio, los participantes se dividieron en 4 grupos. Todos ellos siguieron una dieta similar, pero a 3 grupos se les añadió una rutina diaria de un vaso grande de agua con diferentes concentraciones de vinagre de sidra de manzana, mientras que al 4.º grupo se le daba una bebida, o sea, agua, que no tenía nada, pero a la que le añadían sabor a vinagre. Los científicos controlaron algunos marcadores de salud como niveles de glucosa, triglicéridos y peso, y observaron que los grupos que consumieron vinagre de sidra de manzana redujeron significativamente la grasa visceral y los niveles de triglicéridos, y si tenían diabetes o prediabetes, mejoraban sus marcadores. Este efecto se atribuyó al ácido acético que se encuentra en una concentración de aproximadamente el 4% en el vinagre de manzana. Este ácido acético es la clave de la reducción media del 30% en los picos de glucosa y la reducción de hasta un 20% en los picos de insulina después de las comidas, incluso comiendo los mismos alimentos, los que tomaban el vinagre como el grupo control. Otro estudio reveló que en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, el consumo diario de una cucharada de vinagre de sidra de manzana ayudaba a remitir esta patología. Y eso era probablemente porque el ácido acético del vinagre actúa mejorando la resistencia a la insulina, que es uno de los factores que producen síndrome de ovario poliquístico. Los científicos observaron también que el ácido acético del vinagre de sidra de manzana inactiva temporalmente una enzima digestiva conocida como la alfa-amilasa, que es la encargada de romper los carbohidratos en moléculas de glucosa, haciendo que este proceso de descomposición sea más lento, lo cual implica que al consumir carbohidratos, habiendo tomado antes un vaso de agua con una cucharada de vinagre de sidra de manzana, el pico de glucosa será menor. Y además, el ácido acético hará que las células de los músculos absorban más glucosa de lo normal y que puedan utilizarla como fuente de energía, en lugar de dejar a la glucosa ahí rodando por la sangre. La mayoría de nosotros seguro que tenemos vinagre en casa, ya que es un ingrediente que ya utilizaban los romanos, y mi abuela también, y que ha sido reconocido durante siglos por sus beneficios para la salud. Ahora, y gracias a los ensayos clínicos, los científicos han comenzado a ofrecernos una explicación real sobre cuál es su mecanismo de acción, o sea, el mecanismo por el cual el vinagre ofrece resultados positivos sobre nuestra salud. La verdad es que podemos utilizar casi cualquier tipo de vinagre, como el de sidra de manzana, el de vino blanco o el de vino tinto. Pero tendrás que tener cuidado y evitar el vinagre balsámico, ya que tiene azúcar. Y por supuesto, evitar el vinagre de limpieza, que es tóxico. Pero he de reconocer que mi favorito es uno como este. Vinagre de sidra de manzana natural y con la madre,
que tiene un sabor muy suave y está, para mi gusto, delicioso. Pero recuerda que este tipo de vinagre natural, que no está pasteurizado, una vez abierto, deberás conservarlo en la nevera. Y que no pueden utilizarlo las mujeres embarazadas. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Para aprovechar todos los beneficios del vinagre, toma un vaso de agua al que le añadirás una cucharada de vinagre de sidra de manzana y te lo tomarás entre 10 y 15 minutos antes de la comida. Si no te parece muy apetecible la idea de beberte el vinagre con agua, busca recetas en YouTube. Busca que encuentras seguro. Y estas recetas te ofrecerán alternativas más sabrosas, como pueden ser infusiones o vinagretas. Además, el vinagre de vino blanco puede ser más suave y fácil de tomar que el de manzana, si prefieres un sabor menos intenso. Yo personalmente amo el de manzana. Igual, puede pasar, eres de esas personas que odia el vinagre. Conozco alguna. Y te estás preguntando si puedes usar limón en vez de vinagre. Pues mira, el zumo de limón tiene ácido cítrico y el vinagre ácido acético, por lo que el zumo de limón ni es tan potente ni actúa de la misma forma. Vaya, que no es equiparable y no te servirá de la misma forma que el vinagre. Además, hay otras formas de añadir el vinagre a tu día a día, como por ejemplo añadirlo a las ensaladas. A mí me encanta así, y de esta forma evitarás tener que bebértelo directamente con agua. ¿Y cuántas veces al día? Pues la ciencia nos dice que con tomarlo tan solo una vez al día ya es muy beneficioso. Pero si te gusta mucho, pues puedes tomarlo 2 o 3 veces al día, siempre y cuando no tengas problemas de estómago que te impidan consumir vinagre. Eso te lo deberá indicar tu médico. Para hacerlo fácil, puedes tomar una cucharada de vinagre diluida en un vaso de agua, una vez al día antes de la comida principal, o la más copiosa, para evitar que haya un pico de glucosa, sin complicarte mucho la vida. También veréis comercializadas cápsulas de vinagre. Pues bien, deciros que no son una muy buena opción, ya que muchas de estas cápsulas son sencillamente ineficaces, o, peor aún, algunas llevan azúcar, que en realidad va a empeorar el pico de glucosa. Otra cosa que también puedes hacer para añadir el vinagre a tu rutina diaria será añadirlo a los guisos, pero no mientras están cocinando, sino al final, en el plato, cuando ya te lo vas a comer antes de servirlo. Añades una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Esto, en mi casa, se ha hecho toda la vida, en los guisos como por ejemplo las lentejas o los potajes. Y la verdad es que estaba muy rico. Nos lo enseñó mi abuela y yo nunca supe el motivo, pero ahora la ciencia nos demuestra el porqué. Para acabar, como veis, algo tan sencillo como añadir una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua antes de comer nos va a ayudar a reducir ese pico de glucosa que se produce después de la comida. Y lo va a hacer en un porcentaje importante, alrededor del 30%. Y la verdad es que me parece súper fácil de hacer. Y es fácil acostumbrarte a ese sabor que tiene el vinagre. ¿Has probado este truco del vinagre de sidra de manzana? ¿Vas a probarlo? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase delicioso vinagre, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Rod, aunque aquí ponga un nombre de usuario raro, que esta semana ha contribuido al canal dándole al botón de Super Thanks. Gracias por tu apoyo incondicional. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante es dejar un comentario, ya que cuando comentas es más probable que el algoritmo se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo está el botón para suscribirse al canal. Apriétale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre mi suplemento de magnesio favorito, el número 1. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti.
En casa de mis padres con mi abuela utilizábamos mogollón el vinagre. Mogollón. Qué rico, por favor.